Bienvenidos y bienvenidas al tercer Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades. En este caso, el Congreso va orientado a trabajar todo lo que tiene que ver con violencia de género y violencia sexual y qué podemos hacer al respecto. Concretamente, el primer tema que vamos a abordar, la primera ponencia, tiene que ver con la protección de la víctima como gestión principal de las violencias en las organizaciones. La ponente será Mercedes Barea Rodríguez. Os comento su trayectoria. Mercedes Barea Rodríguez es coordinadora del área jurídica en violencia laboral en el gabinete AFOR. Su formación reglada de base es Derecho, es licenciada en Derecho y aparte tiene una formación complementaria especializada en temas de mediación y arbitraje. Concretamente lleva 15 años de experiencia en su campo, la abogacía. Lo que pasa es que empezó en un gabinete de abogados que era generalista, pero poquito a poco, progresivamente, fue profundizando en aspectos ya más vinculados a lo que tiene que ver con lo psicosocial. Entonces se fue formando y trabajando casos concretos que tenían que ver con la mediación, con el arbitraje de empresas de distintos sectores de actividad empresarial. Al respecto, ha realizado muchísimos procesos de toda índole, de asesoramiento tanto técnico como jurídico, para servicios de prevención en las empresas, especialmente orientado a todo lo que tiene que ver con materia de violencia laboral. Al gabinete AFOR, del que es coordinadora en el área jurídica de violencia laboral, entró a formar parte en el año 2013. Entonces allí lo que hace es asesoramiento tanto técnico como jurídico en materia de violencia laboral y hace intervenciones, actuaciones de cualificación técnica que tienen que ver concretamente con asesoramiento técnico y jurídico, impartición de cualificación técnica, siempre orientada a la violencia laboral y a cuestiones que tienen que ver con los aspectos jurídicos vinculados a la violencia laboral. También se dedica a hacer diagnósticos en situaciones de hostigamiento, formación a las comisiones de acoso para la investigación según protocolos y, por último, acciones de sensibilización en materia de acoso laboral. Así que bienvenida al Congreso, Mercedes, y cuando quieras. Muchas gracias por la invitación a la tercera edición de este Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades. Bueno, a mí me ha tocado abrir el bloque de lo que considero que es la máxima expresión de desigualdad entre mujeres y hombres, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Hoy vamos a intentar definir esas conductas y diferenciarlas entre sí y presentar algunas de las herramientas que se ofrecen como parte del trabajo que las empresas tienen que realizar para implementar la igualdad de género en sus procesos. Estas medidas deben ir dirigidas no solamente a perseguir la conducta violenta, sino a provocar o a conseguir un cambio en la conciencia, en las creencias que están presentes en la sociedad. Poniendo el foco de atención principalmente en la atención y protección de la víctima de estas conductas como elemento catalizador de ese cambio de conciencia que debemos perseguir. El acoso sexual y el acoso por razón de sexo, por desgracia, son situaciones que están muy presentes actualmente en las organizaciones. En el año 2013, el Consejo General del Poder Judicial realizó un estudio en el que se puso de manifiesto que el clima organizacional español es aún tolerante con este tipo de situaciones y que esto provoca la ocultación del problema, la descalificación del testimonio de la víctima, el miedo a denunciar de la víctima a perder el trabajo, y todo esto influye en la bajísima tasa de denuncias que se dan de estas situaciones. También pone de manifiesto una ineficacia normativa en esta materia. Desde entonces, bueno, hemos asistido a avances normativos, a un cambio y un avance en la concienciación de tolerancia cero hacia estas conductas. Nos movemos en el entorno del convenio 190 de la OIT, en el que se define por primera vez la violencia y el acoso en el entorno de trabajo, con expresión separada de la violencia y el acoso por razón de género, el convenio 190, del que parece que estamos
cada vez más cerca de que España lo ratifique, nos ofrece esa visión integrada e inclusiva de la violencia en el mundo del trabajo. También la Agenda 2030, con 17 objetivos de desarrollo sostenibles, entre ellos el objetivo número 8, en el que la meta es conseguir pleno empleo y el trabajo decente para todas las personas, el objetivo número 5, que se propone conseguir la igualdad de los géneros, poner fin a la discriminación de las mujeres y acabar con la violencia, con todas las formas de violencia de las mujeres y niñas en el mundo. También el criterio técnico 104-2021 de la Inspección de Trabajo sobre gestión de los riesgos psicosociales, normas de gestión como la ISO 45003 basada en la 45001 sobre gestión de riesgos psicosociales, normas certificadoras como la CGI A20 que certifica el sistema de prevención y lucha contra el acoso en entorno laboral. En definitiva, como decía antes, normas dirigidas a ese cambio de concienciación, porque la sociedad actual no puede permitirse actualmente conductas como el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. En cuanto a las definiciones, la delimitación de estos conceptos, a diferencia de lo que ocurre con el acoso laboral, también llamado acoso moral, mobbing, acoso psicológico en el trabajo, del que no tenemos una definición legal, y ha sido la doctrina y la jurisprudencia la que ha ido perfilando el concepto de acoso. Como decía, a diferencia del acoso laboral, la Ley de Igualdad nos ofrece dos definiciones diferenciadas para el acoso sexual y para el acoso por razón de sexo. En ambas definiciones se da un comportamiento que tenga el propósito, produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Y la diferencia entre ambas figuras estriba en que en el acoso sexual ese comportamiento tiene que tener una connotación o tiene que ser de naturaleza sexual, y en el acoso por razón de sexo el comportamiento se efectúa en función del sexo de una persona, exclusivamente por eso, en función del sexo de esa persona. ¿Qué elementos tenemos que analizar de estas definiciones y ver qué doctrinas y corrientes doctrinales y jurisprudenciales nos estamos encontrando en relación con la detección de estas conductas? ¿Qué requisitos se necesitan para considerar que una situación o unas conductas son constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo? Nos encontramos con varias corrientes, no tenemos una definición o unos elementos unánimes, sino que aquí tenemos que asistir a corrientes más modernas, que es la que vamos a analizar ahora, en la que, basándonos en las definiciones que nos ofrece la Ley de Igualdad, establecemos los requisitos que deben exigirse para que una situación sea constitutiva de acoso sexual. Existen corrientes doctrinales que, precisamente basándose en lo que hemos dicho antes, en que el acoso laboral no tenemos una definición legal y que ha sido la jurisprudencia la que ha establecido unos principios, unos requisitos, unos elementos definitorios, sobre todo el elemento de la reiteración de la conducta y la persistencia en el tiempo, para que se dé una situación de acoso, pues la jurisprudencia viene exigiendo esa reiteración de la conducta, que se realicen las conductas de forma sistemática y prolongada en el tiempo, que algunos tribunales y algunas corrientes doctrinales vienen también exigiendo para el acoso sexual y para el acoso por razón de sexo. Aunque en el caso del acoso sexual sí que parece establecido que un comportamiento muy grave, aislado, también puede ser constitutivo de acoso sexual. Sin embargo, si atendemos a la definición que nos da la Ley de Igualdad, en ningún momento se exige esa reiteración de conductas ni esa persistencia temporal. Únicamente la definición nos dice cualquier comportamiento, un comportamiento. Eso ya debería de caer
definitivamente, hacer decaer definitivamente la exigencia de esa reiteración de conductas. Ni la directiva europea que se transpone para tomar la definición de la ley de igualdad, ni el convenio de Estambul, que también recoge la definición tal cual la transpusimos a la ley de igualdad, recogen ese elemento de reiteración de conductas. Las corrientes doctrinales que siguen esta exigencia se basan, como decimos, en la equiparación del acoso moral o el acoso laboral con el acoso sexual, cosa que en ningún caso podemos defender, porque el acoso sexual y el acoso por razón de sexo debemos de verlo como cuestiones de género y no como una subespecie o un tipo del acoso moral, y basándose también en el propio concepto, en la propia definición de acoso, que significa hostigamiento, presión, y amparándose en ese concepto, pues sí que exigen esa reiteración de conductas. En cuanto al entorno, el entorno ofensivo, humillante, intimidatorio, también parece que hace pensar que exige esa reiteración de constitución de ese entorno, pero si nos fijamos en la definición, lo único que se necesita para que una conducta sea constitutiva de acoso sexual es que se dé, en primer lugar, el comportamiento y que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de la persona. Seguidamente dice, en particular, cuando se produce un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo, pero puede darse la situación sin que se dé ese entorno. Por lo que, en primer lugar, no se debe de exigir a priori esa reiteración de conductas ni la persistencia en el tiempo. Tampoco exige acreditar la intención de la persona que ejerce esas conductas. En el acoso laboral sí que se venía exigiendo en algunas sentencias que se pudiera probar la intencionalidad que tenía esa persona al ejercer esas conductas, ¿no? La destrucción psicológica o moral de la persona a la que va dirigida. En el caso del acoso sexual se exigía en sentencias antiguas el ánimo libidinoso de la persona que ejerce la conducta. Actualmente las corrientes doctrinales, como venimos diciendo, más modernas, no exigen tener que probar la intención. La ley lo deja meridianamente claro. El comportamiento puede tener el propósito o producir el efecto. Así que, bueno, no se debe exigir la intencionalidad. Las corrientes, repito, van dirigidas a eliminar ese término de la intencionalidad, ese elemento subjetivo de la intencionalidad, de todas las definiciones de todos los tipos de acoso. Incluso en el acoso laboral ya se viene sustituyendo por que la conducta sea deliberada, pero no hace recaer sobre la persona receptora tener que probar la intencionalidad de esa conducta. Y por último, tampoco exige que se pruebe la negativa de la persona que recibe la conducta para que sea constitutivo de acoso sexual. Cuando la Comisión Legislativa transpuso la directiva a la actual ley de igualdad, se eliminó de la definición, como vemos en la definición, se nos dice que acoso sexual es cualquier comportamiento. En la original directiva aparecía la palabra no deseado, cualquier comportamiento no deseado. Esto se ha eliminado porque pues se analizó que el exigir que se tuviera que acreditar la negativa de la persona o que quedara constancia de que esa conducta le resultaba indeseada era dejar en manos de la propia persona que recibe esa conducta el hecho de calificar un comportamiento como constitutivo de acoso sexual o no. Podía darse el caso de que un comportamiento a priori ofensivo, pues si la persona que lo recibe no muestra su negativa o
es bien recibido por la persona que lo recibe, pues no constituyera acoso sexual. Y también al contrario, un comportamiento aparentemente inofensivo que si la persona muestra la negativa a recibirlo, se convirtiera automáticamente en acoso sexual. Esto, bueno, pues se eliminó toda esta interpretación, quitando de la definición el comportamiento no deseado, sin perjuicio de que la persona que ejerce esa conducta pueda probar o pueda demostrar que ese comportamiento pues, es aceptado por la otra persona. Pero a priori no existe esa negativa. Lo único que se exige es que el comportamiento en sí, objetivamente considerado, sea susceptible de vulnerar la dignidad de una persona. Eso es lo que tenemos que analizar. Esa conducta la consideramos objetivamente y es susceptible de vulnerar la dignidad de la persona. Una vez que hemos visto estos elementos en la definición, vamos a pasar a analizar esas herramientas de prevención. ¿Cómo podemos prevenir estas conductas? A mí me gusta decir que en la prevención de cualquier tipo de acoso son fundamentales 3 pilares. Por una parte, el clima organizacional, una buena organización del trabajo. Como segundo pilar fundamental, la sensibilización, la formación, la información sobre esta materia resulta fundamental. Como decíamos al principio, todas las medidas deben ir dirigidas a ese cambio de concienciación en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo. La formación a los mandos intermedios, al personal directivo, resulta fundamental para prevenir cualquier conducta de acoso. Técnicas de gestión de equipo, en desarrollo de la asertividad, en detección del acoso, en resolución de conflictos. Unos mandos bien formados como moduladores de los factores psicosociales. En tercer lugar, y como tercer pilar fundamental en la prevención del acoso, dotar a la empresa de un buen protocolo de actuación. El protocolo, bueno, sabemos que son conjuntos de medidas ordenadas para que cuando se nos da la situación que en los mismos se prevé, no tengamos que improvisar, tengamos todo planificado y podamos adoptar una política proactiva frente a este tipo de riesgos, ¿no? De situaciones. Un buen protocolo debe tener una parte preventiva y una parte reactiva. Se confunde muchas veces protocolo con procedimiento, pero el procedimiento es una parte, una pieza clave de un protocolo, pero el protocolo es algo más amplio, el protocolo debe estar siempre activo. La parte preventiva debe tener una declaración de principios, de tolerancia cero a este tipo de situaciones, de promover la igualdad de todo el personal de una organización, de no tolerar situaciones que supongan discriminación, no tolerar situaciones que atenten contra la dignidad del personal, etcétera, etcétera. La declaración de principios que tiene la empresa frente a esa materia. Luego debe contener la política de divulgación, cómo vamos a dar a conocer este protocolo. Si hacemos un protocolo y no lo conoce nadie, no resultará eficaz ni efectivo. Tenemos que incluir también el objeto de ese protocolo. Sabemos que, bueno, que en materia de protocolos no tenemos tampoco ninguna norma que nos diga cómo tenemos que hacer un protocolo, cuántos protocolos tenemos que hacer. Hay, bueno, pues empresas que optan por un protocolo conjunto para todos los tipos de acoso, acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo, e incluso incluyen también un protocolo de gestión de conflictos, se llaman los protocolos de entrada única o conjuntos de resolución de conflictos y violencia laboral. Hay otras empresas que únicamente tienen el protocolo de acoso sexual o acoso por razón de sexo porque lo tienen incluido como parte del plan de igualdad. Esto se deja a criterio de las empresas, si quieren tener un protocolo conjunto o un protocolo para cada tipo de situación. Así que debe contar, pues, el objeto,
a qué se está refiriendo, a qué tipo de acoso se está refiriendo el protocolo y el ámbito de aplicación, pues qué trabajadores y trabajadoras quedarían dentro de esa cobertura del protocolo. Las definiciones a efectos de este protocolo pues se denominará acoso sexual, su definición, o el acoso por razón de sexo, o el acoso al que se refiera. Para el procedimiento de actuación, repito, tampoco tenemos ninguna norma que nos diga cuántas fases tiene que tener ese procedimiento, ni cuántos órganos, bueno, se deja la libertad de las empresas confeccionarse el procedimiento que mejor se adapte a sus necesidades, siempre después de hacer un diagnóstico y de procurar que sea lo más efectivo y lo más eficaz posible para cada organización. Fundamental también el principio de imparcialidad. Debe garantizarse en este tipo de procedimientos la absoluta imparcialidad de la persona que instruye el procedimiento, tanto si es una sola persona, órgano unipersonal, o una comisión, un comité multidisciplinar, un órgano colegiado. Las personas que instruyen, que investigan ese procedimiento, no pueden incurrir en ninguna causa que afecte a la imparcialidad respecto a las personas que intervienen en ese procedimiento. No pueden tener relación de amistad o enemistad manifiesta con ninguna de ellas, de dependencia, de parentesco familiar. Si es así, bueno, pues en casi todos los procedimientos se prevé la figura de la abstención y la recusación para cambiar la persona que instruye si incurre en alguna causa de imparcialidad. Debe garantizarse también el trato justo a todas las personas implicadas. Y como principio importantísimo y fundamental de este tipo de procedimiento es la confidencialidad. La confidencialidad y el tratamiento reservado de la información que consta en el procedimiento. La confidencialidad es en el doble sentido o en la doble vertiente de el derecho a que los datos o la información que yo traslado al órgano instructor no salga del entorno del procedimiento, y también a la obligación de confidencialidad de toda la información de la que yo he tenido conocimiento, no traspasar el ámbito del procedimiento. Además de estos principios, es normal y conveniente que un procedimiento de este tipo incluya una serie de garantías para las personas que intervienen en el mismo, como el respeto y la protección de la intimidad y la dignidad de las personas afectadas, el derecho al acompañamiento, que la persona que interviene en este procedimiento pueda estar siempre acompañada pues, de una persona de su confianza, de un representante de los trabajadores y trabajadoras. El derecho a la información. También resulta fundamental que no se provoque indefensión a ninguna de las partes. Yo, bueno, en mi experiencia en la investigación de este tipo de procedimientos, pues me he encontrado formas de realizar este tipo de investigaciones o procedimientos en los que se oculta información a la persona denunciada, se aportan documentos de los que no se da traslado a la otra persona y se le genera verdadera indefensión. Entonces, hay que garantizar ese derecho a la información. En el ámbito del procedimiento debe haber absoluta transparencia. No se puede confundir esto con vulnerar la confidencialidad. Absoluta transparencia e información para las personas que están implicadas en el mismo. La persona que ha sido denunciada o se ha comunicado unos hechos que se me imputan, yo debo tener toda la información para poderme defender de esas alegaciones. También debe protegerse a la persona que denuncia y a las personas que intervienen también como testigos de posibles represalias. Debe garantizarse esta protección. También la garantía de colaboración, que deben implicarse y de prestar su colaboración todas las personas que tengan información sobre los hechos que se están investigando,
si hay que adoptar medidas cautelares mientras se sustancia el procedimiento, por ejemplo, un cambio de puesto, una reordenación del tiempo de trabajo, si hay que dar un permiso retribuido mientras se tramita ese procedimiento para que las personas implicadas pues, no estén presentes en la empresa. Y una garantía fundamental de este tipo de procedimientos de acoso sexual es el derecho a la presunción de inocencia del acoso sexual y de cualquier tipo de acoso. Aquí me he encontrado bueno, pues, procedimientos en los que se incluye una parte que se dice que en los casos de acoso sexual se producirá la inversión de la carga de la prueba. Pero esto tenemos que analizarlo y explicarlo para que podamos entender cómo llevarlo a cabo con las garantías suficientes también para la persona que se denuncia, porque tenemos que evitar que la presentación de una denuncia per se ya culpabilice o ya condene a la persona que se denuncia y que tenga que ser esta la que tenga que demostrar que no ha cometido el acoso. Eso vamos a explicarlo y vamos a intentar entenderlo. Toda persona tiene que tener la garantía de la presunción de inocencia hasta que se demuestre, hasta que se realice una investigación conforme a las fases del procedimiento y se determine en la fase de conclusiones si se dan los elementos, si las conductas que se han comunicado son ciertas y además de ser ciertas constituyen una situación de acoso. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí muchas veces en la práctica? Que estamos hablando ahora mismo, concretamente de los casos de acoso sexual, nos encontramos que porque las conductas se ejercen en privado, porque no hay personas que presencien ese tipo de conductas. Por una serie de circunstancias, lo único que nos encontramos es el testimonio de la víctima. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cuándo el testimonio de la víctima como única prueba es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que debe acompañar a la persona que se denuncia? Bueno, pues entonces os he puesto aquí los requisitos que se exigen en el orden penal, que debemos trasladar aquí. El procedimiento penal es garantista y lo trasladamos al procedimiento interno. Los requisitos que deben de darse en una declaración de una víctima para tenerlo, como os digo, como prueba de cargo suficiente para desvirtuar esa presunción de inocencia, en principio tenemos que analizar que no haya en esa persona que está trasladándonos unas conductas, unos comportamientos inadecuados, que haya ausencia de incredibilidad subjetiva, es lo que llama la jurisprudencia. Es decir, el grado de desarrollo y madurez que tiene esa persona, si tiene trastornos mentales, enfermedades, si esa persona tiene antecedentes de inventarse cosas, de no tener ese grado, ¿no?, de desarrollo para entender que lo que está diciendo es cierto. Bueno, pues tenemos que eliminamos que esa ausencia de incredibilidad subjetiva. Luego tenemos que ver también si existe algún móvil espurio. Es decir, si entre esa persona y la persona a la que le está imputando esa conducta hay algún resentimiento, hay alguna enemistad, puede actuar por venganza, tiene algún interés para poder presentar ese tipo de comunicación e imputarle esas conductas. En segundo lugar, tenemos que ver también y analizar la verosimilitud de lo que nos está contando, que la declaración sea creíble, pues que no sea ilógica, que no sea insólita, que no sea objetivamente inverosímil, ¿no? Bueno, pues cuadra lo que nos está contando con este hecho. Una declaración a priori creíble. Y luego, sí podemos realizar corroboraciones periféricas que sean de carácter objetivo, porque no tendremos personas que hayan presenciado las situaciones que nos están comunicando, pero a lo mejor tenemos un informe médico que coincide exactamente con que el día y
2 horas después de los hechos que nos están comunicando, tenemos un informe con esta persona con una crisis de ansiedad, tenemos el correspondiente parte de baja que coincide exactamente con el día siguiente o 2 días después de los hechos que nos están comunicando. En temas penales de violencia de género es suficiente la declaración de la víctima junto con el parte de lesiones para que el fiscal inmediatamente acuse. Pues en este caso podemos tener esas corroboraciones de carácter objetivo. También podemos analizar si la declaración de la víctima pues, nos dice pues era tal día, a tal hora, se había ido toda la plantilla, esta persona me pidió que me quedara tal, y se comprueba pues, que eso es cierto, ¿no? Que a tal hora estaban estas 2 personas solas en ese entorno que se dice, las corroboraciones de carácter objetivo. También podemos encontrar testigos de referencia, que aunque no hayan presenciado la situación que se nos comunica, sí nos pueden ofrecer, pues, vía esta persona saliendo del baño llorando, y eso coincide justo con lo que me estaba contando. Y como tercer requisito, la persistencia en la incriminación. También tenemos que analizarla, que sea prolongada en el tiempo, sin ambigüedades, sin contradicciones, es decir, pues lo que contó la primera vez que vino y se lo contó a tal persona coincide con lo que luego puso por escrito, coincide luego con los datos que nos da en la entrevista, no hay contradicciones, no hay... Bueno, pues si se dan estos requisitos, sí que sería suficiente para destruir o desvirtuar esa presunción de inocencia. Y ya para terminar, bueno, pues hablábamos al principio de que teníamos que poner el foco de atención en ese cambio de concienciación, teníamos que poner el foco en la atención y la protección a la víctima. Aquí también hago un paralelismo con lo que está sucediendo en el orden penal, con el derecho penal. En el orden penal, hasta ahora veníamos hablando simplemente de criminología. Ahora ya se está introduciendo la victimología. Tenemos que pasar de esa concepción de únicamente perseguir la conducta, castigar la conducta y olvidarnos de la víctima, a ver qué pasa con esa víctima. Tenemos que protegerla y tenemos que atenderla. La justicia está pasando de lo que se llama la justicia retributiva, es decir, se comete un delito, se condena a la persona autora de ese delito y se le pone pues, una pena o una indemnización para la víctima, una indemnización económica para la víctima. De ahí vamos pasando a la justicia restaurativa. Pues en el tema que hoy nos ocupa tenemos que tender a lo mismo, a esa justicia restaurativa y a ver qué pasa con la víctima. Son muchos los protocolos que ya incluyen un apartado de seguimiento de la víctima. Se realizará un seguimiento de la víctima para ver en qué situación queda esa persona, pero con independencia del resultado de la investigación. Tanto si se constata la situación de acoso como si no se constata la situación de acoso, vamos a atender y vamos a ver en qué situación queda esa persona después de haber pasado por este procedimiento. Si está expuesta a represalias, si hay que vigilar la salud, si necesita atención psicológica, si hay que modificar las condiciones laborales para que pueda seguir trabajando en un entorno seguro y saludable. Se recomienda incluso en el paralelismo que estamos haciendo con el orden penal, la reparación de la víctima, pero hasta tal punto de fomentar o de intentar la reconciliación de la víctima con la persona agresora a través de una mediación, la mediación por supuesto siempre que haya voluntariedad por ambas partes de someterse a la misma, pero muchas veces la víctima necesita que la otra persona pues simplemente reconozca que lo que hizo no estuvo bien, reconciliarse, y así se puede llegar a la reparación completa de la víctima. Por último, bueno, pues solo me queda apelar al entorno que presencia las situaciones de acoso, esa concienciación de la sociedad entera, de trabajadores y trabajadoras, para que
pongan en conocimiento las conductas, sirvan de apoyo también a la persona que la está padeciendo, que podamos reconocer las conductas, que podamos actuar frente a ellas, que podamos pararla en un estadio previo y así pues, evitar o cuando menos minimizar las secuelas que el acoso produce, no solo en las víctimas, sino también en las organizaciones. Y por mi parte nada más, creo que es todo lo que quería decir y muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias, Mercedes, muy interesante tu ponencia. Ahora pasamos a la siguiente ponencia, que en este caso tiene que ver con la gestión institucional de la violencia de género y centrada concretamente en las fuerzas de seguridad del Estado. Nuestro ponente se llama Xavier Peña Coca. Os comento su trayectoria. Xavier es licenciado en Psicología Clínica, es vocal también en la NAE. Os comento qué es la NAE. La NAE es la Asociación Nacional de Agentes de Igualdad. El cargo que tiene a nivel profesional es de subcomisario jefe del Centro de Investigación de la Comisaría de la Policía Autónoma del País Vasco, la Ertzaintza, en donde concretamente es miembro del equipo de proceso de violencia de género y además es miembro del Grupo de Igualdad de la Ertzaintza. También experto y auditor en calidad en todo lo que tiene que ver con procesos de violencia de género y su detección. También en violencia machista, violencia de género y doméstica, violencia vicaria y violencia filioparental. Como os he dicho antes, es licenciado en Psicología Clínica, pero también tiene complementariamente un máster multidisciplinar en violencia doméstica y de género. Su expertise tiene que ver con igualdad de género, igualdad de género, formación, mediación policial, agente policial. También es experto en evaluaciones de conflictos laborales, tanto de acoso psicológico laboral como acoso sexual, como por razones de género. Es auditor retributivo en materia de igualdad y, como os decía antes, es vocal de la NAI, que ya os compartí que es la Asociación Nacional de Agentes de Igualdad, y concretamente pertenece como vocal al área de violencia de género. Bueno, pues bienvenido al Congreso y cuando quieras, Xavier. Bueno, yo voy a hablar un poquito dentro de lo que es la materia de la igualdad desde la perspectiva de la violencia de género. Trabajo en la Ertzaintza, la Policía Autónoma, y para nosotros es un eje prioritario dentro del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, y para nosotros es una tarea prioritaria lo que sería la erradicación y minimización de esta lacra, que igual que en el resto del Estado, en nuestra comunidad autónoma, pues es un acontecimiento que tenemos demasiados casos, por desgracia. Nuestro modelo atencional a las víctimas de violencia de género es un modelo basado en el aprendizaje, la mejora continua y la innovación en el aprendizaje y estudio de cada caso, en lo cual hacemos un seguimiento pormenorizado, un seguimiento individual, y lo que tratamos es de dar un buen servicio a lo que serían todas las víctimas de violencia de género. Está basado también en la mejora continua, puesto que lo que intentamos es dar ese servicio que raye la excelencia en cuanto al proceso atencional a las violencias de género y a las diferentes violencias machistas que, por desgracia, ocurren cotidianamente. Dicho esto, también nuestro modelo atencional a las víctimas de violencia de género es un modelo innovador, puesto que está basado en un sistema de gestión de la calidad del proceso en la norma ISO 9001-2015. Es un modelo bastante innovador en lo que es el ámbito policial e, insisto, lo que buscamos es proteger y dar un buen servicio a todas las víctimas de violencia de género. Aparte de esto, el modelo atencional policial de la Ertzaintza está basado en que es un modelo integral, es un modelo personalizado y coordinado con el resto de operadores. Es integral porque no se limita solo a asistir la urgencia, a incoar todas las diligencias de ese complejo del atestado, como sería la denuncia, la orden de protección, abogado, servicio letrado gratuito. Las trasladamos también al juzgado, las protegemos in situ y posteriormente hacemos un seguimiento individualizado de cada caso mediante el agente de referencia. Lo que buscamos es
minimizar esa victimización secundaria cuando las víctimas chocan con todo el aparato policial, judicial, servicios sociales, forenses y demás. También es un proceso coordinado, puesto que trabajamos en red, es coordinado con el resto de operadores jurídicos, sociales y de todos los ámbitos. Tenemos, para proteger bien a las víctimas, ese sistema de gestión de calidad, una herramienta científica hecha por la Universidad del País Vasco del Departamento de Psicología. Es una herramienta que tiene los dos requisitos que marcan todas las herramientas científicas, que es la validez y la fiabilidad. Y en esa herramienta lo que analiza o predice es el riesgo grave en las relaciones de parejas exparejas. Se compone de 20 ítems y analiza diferentes aspectos, como puede ser la violencia, el tipo de violencia ejercida durante los últimos 6 meses. No es lo mismo, lógicamente, la violencia psicológica que la física o sexual, siendo más graves estos dos últimos aspectos. Y una vez que vamos respondiendo ese cuestionario, se analiza también el perfil del agresor, si tiene alguna psicopatía, si padece algún tipo de drogodependencia o drogadicción, y los diferentes rasgos de su personalidad a nivel conductual, a nivel psicológico, y también analiza la vulnerabilidad de la víctima. Si, por ejemplo, es una persona sin recursos económicos, si es discapacitada, si depende económica o emocionalmente del agresor, y fruto un poco de esas valoraciones continuas que se hacen en diferentes momentos secuenciales, posterior a la finalización de la asistencia a la urgencia a nivel policial, posterior a la incoación de la denuncia, posterior a la remisión por primera vez de ese atestado a la judicatura, cada vez que llega un oficio judicial con orden de protección, o cada vez que tenemos una entrevista con las víctimas. Se compone de 4 niveles de riesgo: básico, moderado, alto y especial, y las medidas policiales de protección, unas son obligatorias y otras opcionales, dependiendo de cada nivel atencional de la policía, de cada nivel de riesgo. En el nivel más elemental básico, el que menos peligro hay, formamos a las víctimas en autoprotección, les damos, si quieren, unos dípticos con consejos para reparar o minimizar esa agresión. Pueden ver unos vídeos hechos con actores profesionales en las que se recrean actuaciones de violencia de género y se les da unas pautas de actuación. Y asimismo se les descarga una app gratuita o se les da un teléfono móvil gratuito para simplemente con accionar un botón active todos los sistemas de urgencia policiales. En el siguiente nivel, que es el moderado, tendríamos estas medidas obligatorias y habría que añadir también lo que sería la protección y el traslado en la comparecencia judicial mientras dura la primera vista oral. En el siguiente nivel de riesgo sería el alto, y aquí las patrullas ejercerían unas medidas preventivas de protección sobre la zona de rutinas de la víctima, sus horarios, dónde trabaja, dónde vive, y vigilarían la periferia. Portarían unas fichas con la foto del agresor o la víctima para ver y disponer que todo fuera correctamente. Asimismo, en el nivel alto, si las víctimas lo desean, le tramitamos a nivel judicial lo que sería protección mediante pulseras con tecnología GPS de forma telemática. Y aquí esta medida sí sería de orden judicial, en que el juez es el que la tiene que conceder o denegar. Y ya en el nivel, vamos a decir, de especial, aquí pondríamos a la víctima un servicio de escolta permanente 24 horas. Es un servicio gratuito, lo financia la totalidad el Departamento de Seguridad, y lo que ponemos, en vez de prestar ese servicio de policías autónomos, lo que hace es un escolta privado especializado con su correspondiente arma reglamentaria que está a disposición de la víctima las 24 horas del día, todos los días del año. Dicho esto, nuestro sistema de gestión de calidad, que lo que busca es la excelencia en cuanto al servicio que les damos a las víctimas, se compone también de auditorías internas. Es un proceso validado
por una empresa especializada, se llama ENOR, y en la actualidad las 21 comisarías tenemos validado el proceso de violencia de género mediante auditorías externas de la norma ISO 9001-15. Es muy importante esto, nos confiere muchos compromisos y yo, por ejemplo, soy auditor interno de la norma ISO y lo que hago es ir a otras unidades de la Ertzaintza a comprobar que cada actuación y cada caso singular lo que se ha hecho es una auditoría interna para prepararnos posteriormente para esa auditoría externa. Dicho esto, para nosotros el proceso de la violencia es un proceso que contiene las siguientes características. Es un proceso continuado y habitual a lo largo de periodos temporales amplios, aunque sometido a la intermitencia del ciclo de la violencia. La interacción varía desde periodos de calma y afecto a situaciones de violencia. El ciclo de la violencia se compone de 3 fases. La primera es la tensión, en la que se van acumulando micromachismos. Posteriormente ya tenemos la fase de agresión, en la que tenemos un episodio grave de violencia psicológica, sexual o física, y posteriormente la tercera fase es la de luna de miel o reconciliación. Son círculos concéntricos y normalmente el periodo siempre será ascendente. La finalidad del agresor es dominar a la víctima. El objetivo del agresor no es dañar en sí a la mujer, pero esa es una de las herramientas que emplea para lograr sus fines. Y lo que busca es asentar sobre la víctima el dominio que al agresor le permite garantizar esa desigualdad y los beneficios que de ella obtiene. Es un proceso también interactivo. Las conductas del maltratador y de la mujer se influyen mutuamente. Es un proceso también global. No se puede entender las conductas del agresor maltratador ni el daño que provocan en la víctima aisladamente unas de otras. Hay que interpretarlo de forma global. Es un proceso, el de la agresión, el del maltrato, variado y cambiante, y el maltratador emplea una amplia diversidad de conductas para lograr su finalidad de dominio y las alterna y las adapta cuando es necesario ese tipo de conductas agresivas. Por supuesto, es un proceso dañino y generador de dependencia en la víctima. Casi la mitad de las víctimas padecen el síndrome de Estocolmo doméstico, en el que afloran en ellas sentimientos de culpa, de depresión, de, vamos a decir, ansiedad. Y normalmente las relaciones de pareja o exparejas, estas conductas de violencia de género son de inicio temprano y suelen iniciarse desde los comienzos de la relación. Pero estos micromachismos o microagresiones son difíciles de captar en la víctima y la confunden, porque son conductas manipuladoras y en muchos casos no tienen la apariencia de ser agresivas. Esta violencia suele comenzar desde que se establecen las primeras relaciones de pareja, muchas de ellas en la juventud y la adolescencia, y no son conductas agresivas más evidentes y detectables para la víctima, sino que son comportamientos que favorecen la desigualdad mediante el dominio y el abuso. No olvidemos que la violencia de género es estructural y la padecen las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Cuando aparece la violencia en su faceta de agresión, la víctima que la sufre ya está muy dañada en todos los planos, el cognitivo, el psicológico, el físico, el emocional, el relacional, y tiene escasa capacidad de resistencia o huida. No olvidemos que casi el 40% de las víctimas padecen el trastorno de estrés postraumático, en el que también tiene 3 características más o menos claves, en la que tiene pensamientos recurrentes e intrusivos, conductas de evitación. En cuanto a los episodios de maltrato, intenta disociar de su conducta, vamos a decir, diaria, esos efectos perniciosos psicológicos, y también tiene conductas de hiperactivación mediante insomnio, ira, irascibilidad, ansiedad. Incluso ya cuando el dominio del agresor está ya perpetrado en su totalidad sobre la mujer y sus comportamientos,
Las víctimas adaptan sus conductas a lo que el maltratador impone para minimizar los efectos de esa agresión en todos los planos de su vida. Pero el agresor, mediante diferentes métodos, mantiene ese control sobre la víctima. No olvidemos también que muchas de las víctimas padecen la indefensión aprendida, es decir, ven el suceso como inescapable y mediante la depresión y la ansiedad, ya sometidas al control de los agresores, es muy difícil ya ese empoderamiento de las víctimas que den ese paso adelante para poder denunciar al agresor, lo cual cuesta muchísimo y explica por qué algunas mujeres vienen a comisaría a denunciar maltrato habitual, psicológico y continuado, y en algunos casos lo llevan padeciendo 10, 20 años, por diferentes motivos. Un poco la reflexión que yo hago de violencia de género en estos tiempos de pandemia es que la crisis del COVID-19 ha variado drásticamente todas las políticas públicas y deben reorientarse para dar respuesta a estas prioridades, para combatir y erradicar esta lacra. Y en todos los ámbitos de la vida, el formativo, el académico, el educacional, en la familia, es imprescindible, y en el ámbito laboral es imprescindible tener en cuenta la perspectiva de género, para que las medidas que se adopten en las empresas a largo plazo sean lo más efectivas posibles. Una de las prioridades en estos tiempos de pandemia es garantizar el buen funcionamiento de todos los servicios de atención en los diferentes casos de violencia machista y el acceso a esos servicios de todas las víctimas considerando su diversidad, y que los servicios sigan funcionando y presten un buen servicio será mediante la coordinación, dando una respuesta institucional desde todos los poderes públicos. Y no olvidemos que la pandemia está impactando de forma diferente en mujeres y hombres, y los datos nos muestran que las mujeres y niñas están más expuestas a las consecuencias negativas de esta crisis. Por lo cual, urge tomar todo tipo de medidas para ir a una transformación social y entre todos los poderes públicos, privados y en todos los ámbitos, el educativo, el social, el familiar, el de la empresa, demos una respuesta unitaria para combatir esta lacra. Un poco los factores que pueden explicar la invisibilidad de la violencia de género en el ámbito laboral y social durante el confinamiento, pues han sido: se ha aumentado la vigilancia, acoso y control de los agresores sobre víctimas. En algunos casos ha sido buscar ayuda más difícil, fruto de los diferentes confinamientos que ha habido. Y algunas mujeres, por desgracia, han tenido sentimientos de vergüenza de exteriorizar su caso. Insisto, es muy importante en todos los profesionales que interactuamos con las víctimas favorecer el empoderamiento de las mujeres para que salgan de este camino. Yo desde aquí quiero mandar un mensaje de optimismo, tolerancia cero al maltrato. Al igual que las diferentes etiologías delictivas que componen el espectro del Código Penal, en la violencia de género solo vemos la punta del iceberg y es lo que se denuncia o trasciende al exterior. Entre todos tenemos que intentar visibilizar este tipo de violencia, erradicarla, minimizarla. Pero insisto, soy optimista. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a la organización por haberme invitado a participar en este evento. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, Xavier. Creo que todos y todas hemos aprendido muchísimo con tu ponencia. Muy interesante. Ahora damos paso a la siguiente ponencia, que tiene que ver con el empoderamiento a través del deporte. Y concretamente, las personas que van a hacer la ponencia son Elizabeth Álvarez y Javier Sáenz. Os explico al respecto. Mirad, ellos se dedican a lo siguiente. Elizabeth es campeona en varias disciplinas de artes marciales y además es sensei en Mujendo. Os explico. Ser sensei, adaptado el término al español porque viene del japonés, es un término japonés, significa ser maestro, ser sabio o una persona docta. Y como os decía, es sensei en Mujendo. Mujendo es un arte marcial innovador que lo que hace es mezclar, aglutinar distintas técnicas
que proceden, por ejemplo, del karate, del taekwondo, del boxeo, del kickboxing, y lo que pretenden esta mezcla y esta disciplina es lograr que los alumnos se entrenen en habilidades que les permiten tener una excelente defensa personal cuando les haga falta y también una óptima forma física. Por otra parte, Xavier es también un gran sensei en el mundo de las artes marciales y actualmente él es director de la Escuela de Artes Marciales que lleva precisamente como nombre el nombre de esta disciplina, Mujendo. Entonces, en su ponencia lo que nos va a hablar es lo siguiente, la importancia que tiene para la mujer concretamente un deporte de esta índole, sobre todo basándose en todo lo que pueden aportar ambos desde su trayectoria y expertise y en cómo esa puesta de conocimientos y práctica al servicio de sus alumnos facilita, como dije antes, que ante determinadas circunstancias pueden actuar con una excelente defensa personal y forma física. Así que adelante ambos, Elizabeth y Javier. Buenos días, vale, mi nombre es Javier Sáenz, me dedico al mundo de las artes marciales desde los 7 años, tengo 45. Es un placer para mí estar en este congreso de igualdad y poder participar con vosotros explicando mi experiencia personal. Mi nombre es Elizabeth Álvarez, comencé a hacer Mujendo artes marciales a los 16 años, ahora tengo 41 y bueno, y es un honor estar presente en este congreso de igualdad con vosotros. Genial, pues encantada de teneros en el congreso, encantada de tener sobre todo a profesionales del deporte y de un deporte de artes marciales que sabemos que es una de las disciplinas más complejas que hay y que hayáis prestado vuestro tiempo para participar en el congreso. Mi primera pregunta es, bueno, ¿qué os llevó a decidiros por Mujendo o a decidiros por las artes marciales, teniendo en cuenta que, bueno, no sé si hay una presencia muy alta de mujeres en estas disciplinas? Bueno, yo tengo que decir que las artes marciales en sí, yo creo que las recomiendo a todo el mundo que las practique porque realmente cambian la vida de las personas, ¿vale? A mí, por ejemplo, me cambió mi vida, ¿vale? Las artes marciales traen o aportan muchas cosas positivas, como son el respeto, la disciplina, y una serie de valores que hoy día están ausentes en la sociedad, tanto niños como adultos. Pues la verdad que estamos muy contentos de la evolución que ha habido. Cuando hace 20 años atrás, la mayoría de participantes eran desgraciadamente hombres, pero hoy día tenemos que decir que en las escuelas Mujendo tenemos más de un 70% de participación femenina. Bueno, la verdad que yo cuando empecé y probé una clase de Mujendo porque me invitaron a poder asistir a esa clase y dije, bueno, venga, vamos a dar una oportunidad. Sí que es verdad que no habían chicas, que todo era masculino, habían muy pocas mujeres practicando el deporte, pero sí que es verdad que después de 25 años podemos decir que las clases puede ser hasta un 50% mujeres, otro 50% hombres. Sí, bueno, realmente hace 25 años cuando empecé como un hobby, como algo que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a probar una clase de artes marciales. Y lo probé, me gustó y bueno, me gustó tanto que hasta me dediqué a ello. Me formé como instructora, como sensei y luego ya pasé a la competición y bueno, hemos competido a nivel nacional, internacional, mundial. Es decir, llevamos un montón de campeonatos y dirigimos un montón de centros, así que claro que se puede. Si uno quiere, puede. No, sí. Había una chica que ahora no está, que era como la referente porque era la que más tiempo llevaba, pero al poco tiempo dejó de entrenar y yo continué y no tenía ningún referente más femenino. Pero bueno, realmente estuve muy bien respaldada por ellos, ¿no? Por los senseis. Estuve muy bien respaldada, me cuidaron un montón, me ayudaron y bueno, me ayudaron a que pudiera conseguir todo lo que me propuse. Es un punto de ganar confianza brutal el practicar esta modalidad de deporte y creo que sería necesario para, bueno, pues que ganen confianza, seguridad, que sepan controlar su estrés diario, tanto desde pequeñitos, desde los 3 años que pueden empezar a entrenar con nosotros y desde los 3 años ya empiezan a formar el carácter y las niñas esto le va a dar muchísima confianza y seguridad personal, pues bueno, desde afrontar el bullying, sobre el acoso escolar, que un niño se meta con ella y que sepa contestar, no golpear, sino que sepan pues cómo resolver ese conflicto de una forma pacífica. Esa parte es súper importante. Y hoy día
pues ya sabéis muchas de las preocupaciones que tienen las mujeres, el tema de la defensa personal. Solo hace falta poner la televisión y ver la de problemas que hay. Uy, el mensaje está claro. El mensaje es: nunca dejes de luchar por tus sueños. Nunca, nunca es nunca, ¿vale? Si hubiéramos hecho caso tanto masculino como femenino, si yo hubiera hecho caso cuando yo empezaba a la gente que me decía que no lo conseguiría o que iba a ser muy difícil o que nunca iba a llegar, no estaría hoy aquí, ¿vale? Miro bien a la cámara y lo vuelvo a repetir. Cree en ti, trabaja duro, lucha por tus sueños. Hay mucha gente detrás que estamos trabajando pues para que las cosas mejoren, siempre intentando superar lo que hemos pasado años atrás, que no se vuelva a repetir, y empujar y mejorar. ¿Para qué? Pues para que haya eso, más igualdad, más oportunidades y que todos trabajemos en la misma línea. O sea que ni se te ocurra parar, sigue avanzando hasta conseguir lo que te has propuesto en tu vida. Sí, se puede empezar con 40 y con 45 y con 50 años se puede empezar a entrenar. Eso es un deporte que en cualquier momento de tu vida tú puedes empezar a entrenar y te puedes unir a esas clases, porque solo tienes que tener ganas de pasártelo bien y disfrutar en cada clase y aprender un poquito. Pues yo aprovecho la oportunidad que tengo pues para dar las gracias por esta entrevista y poder comunicar pues bueno, las cosas que hacemos cada día. 1, 2, pues hacer un llamamiento a todos. Todos unidos podemos conseguir las cosas que nos propongamos. Este congreso va justamente de eso, de mejorar, de ayudar, de cooperar y de seguir avanzando en las mejoras sociales que tenemos que conseguir entre todos, ¿vale? Quiero dar las gracias públicamente por esta oportunidad. Muy bien. Y que vamos a intentar mejorar un poquito la sociedad, poniendo cada uno de su parte, para que cada vez seamos mejores en un equipo globalmente. Muy bien. Pues nada. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Elizabeth y Javier. Creo que vuestra ponencia sobre empoderamiento a través del deporte ha sido muy, muy interesante y nos ha aportado unos conocimientos, gracias a vuestra expertise y recorrido profesional, muy interesante, que para todos aquellos que lo pongan en práctica creo que va a ser de mucha, mucha utilidad. Bueno, ya no me queda otra más que despedir a todas las personas que habéis participado como asistentes al Congreso, al tercer Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades. Agradeceros vuestro interés, vuestra participación y desde luego estaremos encantados y encantadas de que en el próximo Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades podamos contar con todas las personas que habéis participado en este. Será un placer.